Bien, bienvenidos a mi clase del día de hoy, en donde vamos a ver, analizar los modal verbs en inglés. Esta es una clase, tiene cierto nivel de complejidad, ya que los verbos modales pueden expresar muchas cosas. Ellos expresan habilidad, condición, bajo un nivel de complejidad, y su significado depende más bien del contexto en el que se hallan y de los verbos con los cuales se conjugan. Principales características de los verbos modales son las siguientes. Ellos no tienen infinitivo. Es decir, los verbos modales no llevan el tú por delante. No tienen gerundio. El gerundio, acuérdense que se compone agregándole el ing al final de cada verbo. Ellos no tienen gerundio. Tampoco presentan participio en sus tiempos. Y no se conjugan por sí mismos. Es decir, no es un verbo que se conjuga. Sencillamente se va a conjugar acompañando a otro verbo. Y eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. Bien, a continuación vamos a explicar, a tratar de darle un poco de significado a los principales verbos modales en inglés. Comenzando por el verbo can, poder. Could es la forma pasada de poder. May, posibilidad o probabilidad. Es bueno observar que esta palabra también significa mes de mayo, pero cuando lo utilizamos acompañando a verbos, significa posibilidad o probabilidad. Might es sugerencia o posibilidad. Will es el auxiliar de los verbos para futuro. Would es una solicitud de forma amable que se hace en inglés. Should es una obligación o una recomendación, es un deber. Cuando alguien le dice you should, es que usted está en la obligación de hacerlo, debe hacerlo. Shall tiene doble acepción. Se utiliza como futuro en el Reino Unido, mientras que para Estados Unidos está en desuso la expresión shall. Ought to es exactamente igual que should, obligación o recomendación, es un deber. You ought to, debes hacerlo. Must es una necesidad, suposición o compromiso. En el próximo segmento vamos a explicar con ejemplos lo que significa, cómo se trabaja cada uno de ellos y su significado. Bien, en este segmento vamos a explicar la parte que dice que después de un verbo modal va un verbo en infinitivo sin el to. Recuerden que los infinitivos en inglés se forman, al verbo se le agrega la partícula to para crear el infinitivo. Pero con los verbos modales eliminamos el to. Vamos a ejemplificar esto con 4 casos. El primero sería you could come early. Pudiste venir temprano. You could come early. Fíjense que el come no lleva el to. Pudiste, porque el could es el pasado de can. Pudiste, en pasado, venir temprano. El siguiente vamos a utilizar el must, que es una obligación. You must be here on time. Debes estar acá a tiempo. You must be here on time. Acompaña al verbo to be, pero sin el to. Must be, debes estar acá a tiempo. Vamos con el will, que el will es el auxiliar que nos forma los tiempos futuros en inglés. She will buy a new blouse. Ella comprará una blusa nueva. Está modificando el will al verbo buy y lo está convirtiendo en futuro. Comprará. Este es un caso bien particular. Tercera persona. El uso del can, que se usa sin la S. Porque acuérdense que los verbos modales no se conjugan como los verbos normales. Entonces en el can no utilizamos la S. He can drive my car. Él puede manejar mi carro. Está en capacidad. Es lo que quiere decir. Es una habilidad que él tiene. Él puede manejarlo.
En el próximo segmento vamos a seguir explicando el uso de los verbos modales. Bien, continuando con el uso de los verbos modales, vamos a analizar la parte en donde ellos no necesitan el uso de auxiliares para interrogar y para negar, como los utilizan los otros verbos, que son el do, el did, el does, ya que ellos en sí representan a un auxiliar. Vamos a analizar el caso I can't eat that. No puedo comer eso. No hay auxiliar, él mismo niega por sí solo. Vamos al caso de preguntar, should he be here at noon? ¿Debería él estar acá al mediodía? Tampoco utilizamos auxiliar, sencillamente él va de primero antes que el pronombre personal. Y así efectúa la pregunta. El caso del futuro, we will not buy that building. Nosotros no compraremos ese edificio. El auxiliar, el will, que es en este caso el auxiliar, hace ya de tiempo futuro. Y él mismo modifica el verbo con el will not, sin auxiliar, porque ya él en sí representa un auxiliar. El caso, may I come in, traduce, puedo entrar, y nuevamente el verbo modal antecede o precede al pronombre personal para efectuar la pregunta. Con eso hemos explicado de forma breve y sencilla los verbos modales. La próxima clase los espero para hacer explicación de los apóstrofes y contracciones en inglés. Los espero.